Aliento Divino. Un espacio de edificación y fortalecimiento espiritual para tu vida y tu hogar. Con el pastor John Israel Cárdenas. Bienvenidos. Vemos personas que sufren porque se quieren casar y otros sufriendo porque se quieren divorciar. Vemos personas que invierten mucho dinero para casarse y otros que están invirtiendo bastante dinero para poderse separar. Vemos solteros que por causa de fuertes deseos se quieren casar y otros porque ya no tienen se quieren separar. Y otras personas que la fe los está uniendo y otros que por causa de la fe se están separando. ¿Cómo entender, mis hermanos, esto tan complejo llamado matrimonio? Pues los solteros quieren estar casados y los que están casados, no todos, pero muchos, quieren estar solteros. Esta reflexión de la palabra del Señor tiene ese propósito y es motivarte para que entiendas a la luz de la Escritura lo que es el matrimonio. Hay tres cosas que son muy importantes, tres verdades que creo que son trascendentales, que comprendas hoy a la luz de la Escritura y que tengas la madurez, que tengas la humildad, la receptividad para recibir la Escritura, la palabra del Señor. Hablar de estos temas en cualquier escenario a veces es complejo porque muchos no comparten la idea de Dios. Porque muchos creen que Dios es machista o legalista. Y muchos ignoran lo que el Señor dice en su palabra usando a sus siervos. Hay tres cosas que son importantes. Y la primera de ellas la notamos en el versículo 7. Pero antes de leer el versículo 7, ese texto de la Escritura, yo sí quiero que usted lea conmigo, si está bajo su alcance, el versículo 6, porque el apóstol Pablo aclara en que él esto que está diciendo y que va a decir a continuación a la luz de los textos que voy a leer, dice que él lo hace por vía de concesión y no por mandamiento. Es decir, es algo que él está aconsejando, pero no es una imposición. De igual manera, también hago yo esa salvedad, y es que el consejo de la palabra de esta mañana es por vía de concesión y no como un mandamiento o una orden. Espero que así también sea comprendido y entendido para tener en cuenta el espíritu de la letra con la cual el apóstol Pablo escribe estas líneas. Ahora, como les decía, son tres aspectos importantes que quiero mencionar. En el versículo 7 dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Sí? En el versículo 8 dice: digo pues a los solteros y a las viudas. Y el versículo 9 dice: pero si no tiene el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Hay tres aspectos importantes y el primero de ellos es que el matrimonio, escúchalo bien, el matrimonio es para personas calientes. Y estoy usando un término tal como la Escritura lo usa. Quizás suene un poquito duro, pero es lo que el Señor quiere transmitir como un concepto básico que también maneja toda la sociedad, que usted maneja, que aunque le parezca un poquito fuerte, duro y de pronto no tan espiritual, pero así lo dice la Biblia y así usted debe entenderlo. Y es que el Señor lo aclara fácilmente y lo deja clarito, valga la redundancia, y es que el matrimonio no es para gente fría, no es para personas sin ánimo sexual. El matrimonio es para personas que sienten esa necesidad,
que tienen ese anhelo, que necesitan la pareja, que si no se casa, cae en pecado de fornicación. Y recuerde que yo les hablaba en los estudios pasados en que el matrimonio es un salvavidas para que no caigamos en el pecado. Pues así es, hermanos, como lo enseña y lo establece las Sagradas Escrituras. Por eso, si usted me acompaña a leer el texto, la Escritura, en el versículo 7 dice: quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene un propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otros pues de otro modo. Así que lo que podemos comprender allí es que no todos los seres humanos controlan sus deseos, no todas las personas tienen el control de sus pasiones. Hay gente que tiene esa capacidad de Dios de controlar su deseo sexual. Hay otros que no, que son incapaces de controlarse. También en el versículo 8, que usted puede también leer conmigo, dice: digo pues a los solteros y a las viudas. Es decir, a personas que han estado solas, o algunos que estuvieron casados y que sus cónyuges fallecieron. Les dice a estos dos grupos de personas que bueno les fuera quedarse como yo, porque el apóstol Pablo pues estaba solo. Ahora, 3. Notamos también en el versículo 9 que dice el apóstol: pero si no tiene don de continencia. Él motiva que los solteros y los viudos, los que están solos porque se le murió su pareja, que se mantengan solos, pero que si no tienen ese don de continencia, de controlarse a sí mismos, entonces pues es mejor que se casen, pues es mejor el casarse que estarse quemando. De allí ese concepto que les acabo de mencionar, y es que el matrimonio es para personas calientes, para personas que no son capaces de controlar su deseo y que necesitan una persona, un salvavidas, que necesita alguien con quien pasar su vida y tener esa satisfacción, ¿sí? Y poder desarrollar una sociedad, una familia. Ahora, digo esto porque hay muchos hogares que están fracasando, que han fracasado, y algunos que quiera el Señor que no fracasen, pero es porque hay falta de apetito, porque hay falta de pasión, de fuego adentro de ellos. Y esto lo digo, hermanos, en el mejor sentido, sin la intención de causar morbosidad en ustedes, porque en mi corazón no lo hay. Y es que entendamos esto: usted si está soltera o soltero y no siente esa necesidad ardiente dentro de usted de tener una pareja, no se case, porque le va a amargar la vida a otra persona, lo va a hacer sentir mal, va a causar incluso que hayan pecados dentro del hogar, dentro de la familia, que haya infidelidades. Entonces, esto creo que es importante, y es que el matrimonio es para personas calientes. Lo segundo que también es necesario tener en cuenta es que el matrimonio es para personas fuertes. Escúchelo bien, el matrimonio es para personas fuertes, personas que no son cobardes, que no se rinden por cualquier cosa. El matrimonio es bonito, pero el matrimonio, los que están allí, que están conectados y saben que es un matrimonio, quizás algunos han luchado durante años y algunos han perdido sus hogares, porque sé que hay muchos, y saben que el matrimonio no es fácil de sostener, muchas veces porque tenemos ciertos errores nosotros o porque es la otra persona, pero el matrimonio no es sencillo. El matrimonio es para gente fuerte, para gente valiente. Entonces notamos el versículo 10 y el versículo 11. Mira el versículo 10. Dice: pero a los que están unidos en matrimonio, ya aquí el apóstol Pablo deja de hablar a los solteros, sino que ya aquí se enfoca en los que están unidos en matrimonio, los que están casados, los que tienen una pareja, ¿sí? Los que ya tienen hijos. Les dice: a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor. Y aquí es el Señor quien está hablando. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar
o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pues aquí se necesita que las personas sean fuertes en el matrimonio, para que por obediencia a la palabra del Señor, aunque haya esas ganas, esa situación de quererse separar de su pareja, porque hay problemas, porque hay dificultades, pues la persona, el creyente, por obediencia al Señor, no abandona, no se separa de su cónyuge, por obediencia a la palabra. Ahora, el versículo 11 dice que si se separa, dice el versículo 11, que si se separa, pues quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Si desea tener otra vez una pareja, pues vaya y se reconcilie con su marido, y también pues le manda al varón a que no abandone a su mujer. Es decir, tengamos cuidado con no tener ese pensamiento de querernos separar de nuestros cónyuges. También se necesita que seamos fuertes en el matrimonio. Se necesita que una persona para casarse sea muy fuerte, para que no abandone a sus cónyuges que no son creyentes por causa de pronto de que esa persona no cree. Usted sabe que el no creyente pues probablemente bebe vino, probablemente pues se embriaga, probablemente tiene algún vicio de cigarrillo, droga, tiene algún vicio, incluso situación de adulterio, fornicación. Muchas de estas cosas son prácticas naturales en personas que no son creyentes. Y aquí cuando dice la Escritura, mire lo que dice el versículo 12, allí está en pantalla. Y a los demás yo digo, no el Señor, que si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Ahí sí, con sus errores y con sus prácticas de no creyente, usted no abandone a su mujer. Pero también dice en el versículo 13, y si una mujer tiene marido que no sea creyente, que tenga todas esas prácticas, cierto, malas que les mencioné, y él consiente y él quiere vivir con ella, entonces que ella tampoco lo abandone. Porque hay mujeres creyentes que se cansan de sus maridos porque su esposo se va a tomar, se va a jugar billar, porque se la pasa con los amigos, incluso porque le cometen cierto infidelidades, todas estas cosas. Y creo yo que este consejo del apóstol Pablo es pertinente para entender en que la esposa creyente en el matrimonio tiene que ser muy fuerte para esperar el trato de Dios con su pareja, para esperar el trato de Dios con la vida de esa persona con la cual un día, por amor, porque le gustó, porque él aceptó la invitación a vivir juntos, porque le gustaba su rostro, sus ojos, su cuerpo, su forma de ser, bueno, use todavía esas cosas para motivarse a esperar el trato de Dios en la vida de ella o de él. Este es el consejo de la Escritura. Ahora, hay un tercer aspecto que también debemos considerar, y es que el matrimonio es para personas santas. Escúchelo bien, el matrimonio es para personas santas. Notamos en que lo primero que menciona allí el texto es el versículo 14. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Estoy mirando el versículo 14. Cuando yo digo que el matrimonio es para personas santas, es que si hay algo que deteriora el matrimonio, es cuando hay un pecado dentro del matrimonio, ¿sí? Cuando hay pecado, y en especial cuando los dos tienen conductas similares. Esto no va a permitir que un hogar permanezca. Cuando los dos viven en santidad, es un hogar de bendición. Cuando uno de los dos vive en santidad, el otro no, pues el hogar se sostiene gracias a esa persona que vive rectamente en el temor del Señor. Pero cuando ninguno de los dos son temerosos de Dios y dejan que sea el pecado quien gobierne sus vidas, y hay allí en ese hogar prácticas
inadecuadas de pecado y de maldad, pues entonces ese hogar puede empezar a faltar. Pero mire, usted que es creyente, que tiene su esposo o su esposa que no es creyente, dice la Escritura que usted, en vez de separarse porque ella es inconversa o porque él es inconverso, al contrario, usted lo que debe hacer es esforzarse en saber en que quizás usted va a ser parte de la salvación de esa persona. Y especialmente aquí es que usted lo está santificando y le está santificando. Y no solamente a ellos, sino también a los hijos. Sus hijos son santos gracias a que usted es una mujer o un hombre santo, un hombre lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo del Señor. En el versículo 14, 15, pero si el incrédulo se separa, porque es probable que la decisión esté pasando por la mente del inconverso, del que no ha creído en el Señor. Y dice que si el incrédulo se separa, dice allí, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. También el matrimonio es para fuertes. Y es para fuertes porque muchas veces la estabilidad y la permanencia del hogar no depende de usted. Es probable que sea su cónyuge, que es inconverso, obviamente, porque si es creyente no tiene que pensar en separación. Pero si es inconversa o inconverso, probablemente le esté diciendo que se van a separar y peleándose, que se va a ir, que se va a separar. Y hay hermanas y hermanos llorando detrás, rogándole que no se vaya, que no lo abandone, que no lo abandone. Y es verdad que hay que luchar por el hogar, pero una de las cosas es, si él se quiere separar, pues déjelo. Si ella se quiere separar, pues déjela que se separe. ¿A usted le va a causar consecuencias? Sí, claro, sí, porque a usted le hace falta su hogar, pero quizás es la forma que el Señor está usando para darle a usted paz y para darle a usted libertad, ¿sí? Ahora, no es que use usted esa libertad como pretexto para pecar y para irse a coquetearle a otros y a otras y establecer otras relaciones, porque si es así, entonces no es usted un buen creyente. Aquí lo que se trata es de que si ese hombre que vive con usted o esa mujer que vive con usted es incrédulo o incrédula y no quiere vivir con usted, lo quiere abandonar, pues tampoco empiece usted a echarse a morir y como algunos que hasta de quitarse la vida, envenenarse o deprimirse. No, descanse en el Señor y siga fiel al Señor, que el Señor obrará en su momento. Y pues también puedo notar allí en el versículo 16 y el versículo 17 dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Notamos entonces allí en que la salvación es posible a través de la intervención de Dios usando al cónyuge que sí es cristiano. Por eso luchar por el hogar es algo que nos compete a todos. Pero el matrimonio es para santos, para hijos de Dios. Y si usted tiene su matrimonio, dice la Escritura que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Procure, esfuércese, órele al Señor para que usted pueda amar a su marido. Procure, órele al Señor y esfuércese, marido, por amar a su mujer, por vivir para ella. Usted, hermana, por vivir para él. Recuerde entonces, en conclusión, que el matrimonio tiene algunas grandes verdades. Y las grandes verdades son tres aquí en este pasaje. Uno, en que el matrimonio es para personas calientes, no es para frígidos, no es para gente que se casa porque mi papá me dijo, porque para ver cómo me va, para ver si echo para adelante, porque es buena persona. No. Que usted sepa que el matrimonio tiene algo muy importante. Sí, el amor, sí, claro, todas esas cosas que ustedes mencionaron, pero sin una buena relación íntima, sin una buena pasión, no hay estabilidad en el matrimonio.
Y usted tiene que saber, hermana y hermano, si usted es soltero todavía, si realmente usted tiene esas condiciones. Si usted tiene esas condiciones. Porque el matrimonio es para personas calientes. Lo segundo, el matrimonio es para personas fuertes. Y eso también lo miramos allí a través de la Escritura. Y lo último es que el matrimonio es para personas santas. De esta manera, mis hermanos, llegamos al final de la reflexión del día de hoy. Y recuerde que el matrimonio tiene grandes verdades. Y yo espero que usted establezca un buen matrimonio, que usted, si tiene ya un buen matrimonio, pues lo sostenga. Y si aún no se ha casado, pues mire estas cosas que son importantes para que cuando lo haga bien. Aliento Divino. Un espacio de edificación y fortalecimiento espiritual para tu vida y tu hogar. Con el pastor Johnny Israel Cárdenas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.